Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este partido de la 10ª fecha del torneo de la Primera C 2026. Zona A, hoy, aquí, el Club Atlético Deportivo Paraguayo en el Estadio Guaraní recibe a Defensores de Cambaceres en un partido que la verdad que promete. El equipo de Juan Aquino, que viene de cosechar 3 puntos en su visita ante Juventud Unida, viene bastante encendido la verdad y quiere intentar conseguir, de ser posible, los 3 puntos por segunda vez, que algo que sería inédito, conseguir 2 segundos de 2 partidos, 2 victorias seguidas. Eso es lo que no me salía. Eso es lo que intentará conseguir hoy el equipo de Juan Aquino, pero por el otro lado viene un Cambaceres que la verdad que viene bastante bien. Ya lo vamos a contar también cómo viene yendo, y mientras que ya están saliendo, ya salieron al campo de juego los hombres de conjunto de Ensenada, que dirige el señor Darío el Indio Ortiz. Así que bueno, de a poquito vamos a ir repasando los titulares, pero primero el cuerpo arbitral. El árbitro del partido será el señor Manuel Giret. Línea número 1, Nahuel Valdeón. Asistente número 2, Oscar Maidana. Y cuarto árbitro es Fabricio de la Cruz. Serán los hombres que están encargados del cuerpo arbitral hoy aquí en González Catán. Y bueno, Paraguayo forma de la siguiente manera. El arquero es, como siempre, el capé, Rolando Herrera. Con la 2, Diego Fassi. 3 para el Pato Romero. 4, Diego Lagarza Hernández. 5, el chino Walter Lugo. 6, Fabricio Pereira. 7, Esparragosa. 8, Fidalgo. 9, Rolly González. 10, Bebo Mendoza. Y con la 11, el colombiano Camilo Cardona. Son los 11 hombres que estarán de titulares hoy frente a Cambaceres. Y por el lado de la visita, el arquero es, con la número 1, Calvo. 2 para Maraya. 3, Díaz. 4, Alderete. 5, Coronel. 6 para Pablo Fernández. 7, Zárate. 8, Sequeira. Con la 9, Gómez. 10, Rodolfo Fernández. Y 11, Sergio Luaiza. Son los 11 titulares que pone el señor Darío el Indio Ortiz para medirse frente al Deportivo Paraguayo, mientras que de a poquito va llegando también el refrigerio, gracias al amigo Nelson, como siempre, muy pendiente aquí al equipo de prensa de Deportivo Paraguayo a través de Paraguayo TV, en una producción de coaradio.net. Y bueno, como siempre, yo no estoy solo, ya le vamos a dar ahí la bienvenida en breve a Gustavo Príncipe. Y bueno, de momento estamos esperando que salgan en breve los hombres de Paraguayo, que todavía aún no salieron. Ahí el árbitro Giret, que hace sonar su silbato exigiendo que los hombres del Guaraní vayan saliendo de a poquito a la cancha aquí, precisamente. Linda tarde, la verdad, siendo ya casi las 3:30 de la tarde, las 15:29 de la tarde. Así que, por supuesto, no estoy solo, así que bueno, esperando que salgan los hombres de Paraguayo. Por supuesto, ya vamos a estar dando un poquito la bienvenida acá a la verdad que con un equipo de prensa siempre, los colegas de Cambaceres muy amables como siempre, la verdad. Y bueno, ya de ahí poquito se van asomando al campo de juego los hombres de Paraguayo, como siempre, capitaneados por el chino Walter Lugo. Como siempre en las fotografías, el amigo, el Marcelo Garay. Y aplaude la hinchada de Paraguayo. Van saliendo los hombres del Guaraní de a poquito hacia el círculo central para que se saluden tanto los hombres de Paraguayo como los de Cambaceres. Y nos prestamos a vivir de a poquito lo que será una nueva jornada de fútbol, la 10ª fecha del torneo de la Primera C. Como siempre lo vivís a través del canal oficial del Deportivo Paraguayo, a través de Paraguayo TV, con una producción de coaradio.net. Posan los hombres del Guaraní para la foto del partido. Así que, siendo ya las 15:30 puntual, de a poquito ya nos vamos prestando para la práctica del deporte que apasiona a todos, el fútbol. Se saludan los hombres de Paraguayo con los de Cambaceres, por supuesto. También los árbitros no se quedan atrás, así que esperando ya de a poquito que se va a venir luego el sorteo que se acuerda un poco
Mucha gente, como siempre, acompañando aquí al equipo y que viene de ganar. Todo listo, ya esperando que el señor Manuel Giret dé la orden para iniciar este encuentro. Gracias, como siempre, a toda la audiencia. Ya vamos a estar repasando los saludos que nos lleguen a lo largo de esta transmisión. Y como siempre, aquí ya en breve se suma Gustavo Príncipe con nosotros. Así que ya todo listo para que vaya empezando de a poquito aquí el fútbol, esperando la orden del árbitro Manuel Giret. Cuando quiera, Giret, ya estamos listos. Ahora sí, el silbato del juez. Bienvenido, pasión, emociones y adrenalina. Fecha 10 del torneo de la Primera C. Ya juegan Paraguayo y Cambaceres. Cambaceres y Paraguayo. Lo vivís a través de Paraguayo TV con una producción de cobarradio.net. La toca el jugador Coronel. Cambaceres y la pelota. Juega para Coronel. Cambaceres y la pelota. Quiere salir jugando hacia atrás. Toca nuevamente para Coronel. Le queda servido, la saca de cabeza Hernández. Golpe de cabeza de Coronel. Juega Pablo Fernández hacia atrás para el arquero Calvo. El guardameta que defiende hoy los 3 palos del conjunto de Ensenada. Coronel. Corrijo, era así, Coronel, precisamente. Estaba todo bien, cae ahí un hombre de Cambaceres, no pasa nada, caía Rodolfo Fernández, la pelota sigue en movimiento, no sé si estaba adelantado ahí Zárate, efectivamente estaba en posición prohibida y hay tiro libre indirecto para Paraguayo. Y bueno, ya estamos aquí con Gustavo Príncipe. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ayrton, buenas tardes para toda la audiencia de cobarradio.net y Paraguayo TV, en vivo desde el Estadio Guaraní, señoras y señores, para hacer llegar nuestro mejor mensaje de amistad y de fútbol desde el Estadio Guaraní Deportivo Paraguayo, el primer estadio AFA en González Catán. Saludos cordiales a todos y gracias a quienes hacen posible también la transmisión en vivo en directo. La toca Esparragosa, juega para Cardona y el centro de Romero, la busca González, golpe de cabeza defensivo por parte de Pablo Fernández. Cambaceres y la pelota, presiona nuevamente ahí el Pato Romero que juega hacia atrás para Esparragosa y el toque hacia Cardona que la perdía con Coronel. Paraguayo y la pelota la tiene Esparragosa juega hacia un costado, el pase para la Garza, Diego Hernández hablamos. Diego es Hernández, la perdía Hernández, la recupera el autor del segundo gol frente a Sacachispas. Sigue el balón, la tiene Rolly González, y ahí un pase filtrado para Fidalgo. Sigue el rulo Fidalgo, no llegaba el ex hombre de las divisiones inferiores de la Ferrere. Hay saque de puerta para el equipo del Darío Ortiz. Juega Calvo y la pelota. 0-0 la cuestión. 2 minutos ya de esta primera etapa. Calvo que la manda hacia el lateral. Hay saque de costado y es para el equipo que dirige Juan Aquino. La va a sacar Hernández. Gracias como siempre toda la audiencia conectada a través de Paraguayo TV. Va a jugar Hernández. Hernández saca el lateral. Golpe de cabeza y la quería rechazar ahí Coronel. Cambas en la pelota, el pelotazo largo por parte de Alderetes. La busca y la baja de cabeza Rodolfo Fernández. No sé si había una mano ahí, me parece que era una mano. Sí, obviamente el árbitro Giret cobra ahí una mano. Y bueno, habrá tiro libre a favor del Club Atlético Deportivo Paraguayo. El equipo que dirige Juan Aquino lo va a sacar. Lo va a realizar este tiro libre el chino Walter Lugo. El pelotazo largo que va, golpe de cabeza por parte de Alderetes. La busca el Pato Romero que la deja ir hacia el lateral. Hay saque de banda y lo realiza ya el ex hombre de Talleres de Remedio Escalada. Romero que jugaba para Cardona y Cardona para Esparragosa. Paraguayo y la pelota. Quería un pase ahí filtrado de Esparragosa, no prosperaba y hay nuevo lateral a favor del conjunto guaraní. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103. La marca de la camiseta es Gema. Gema / Gema en Instagram. Vení
o comprar directamente en online, también entrando con ellos y compras también la mejor camiseta que está cada vez más arriba, Deportivo Paraguayo. También delacruz.com.ar en forma online, también puedes comprar, entrar en www.delacruz.com.ar. Entra, elegí, paga en forma online y recibí en la comodidad de tu hogar. También el broker de seguros del Deportivo Paraguayo es Garay. Seguros Garay. Contenidos patrocinados también con nosotros. Además de Romad. Romad junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Y saludos cordiales también a quienes ya están también en sintonía con nosotros a través de Paraguayo TV y coaradio.net. Hay lateral para el Guaraní. 0-0 la cuestión. Habrá saque de banda para el Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar Diego Hernández. Gracias como siempre a toda la audiencia conectada ahí a través de Paraguayo TV. Ya vamos a ir repasando los saluditos. Si te parece, Gustavo. Muy bien, saludos. Hola Gustavo, soy Martín, yerno de Adorna. Bien, Martín, saludos para vos también. Ahí para Martincito, buena transmisión. Vamos, Paraguayo, cruzando los dedos con nosotros. Saludos cordiales también a los socios y amigos que tenemos en el mundo, en Estados Unidos, en Miami, a la gente que nos escucha también en Rusia y están viendo y siguiendo también la transmisión del Deportivo Paraguayo en Japón, en España. También para la gente del departamento de Cazapá, en Morínigo, departamento central. También para la gente de Asunción. Saludos cordiales a todos ustedes de Encarnación en Villa Albín. También están siguiéndonos a través de Paraguayo TV. Y también tenemos oyentes que ya empiezan a escribirnos, a enviar su mensaje también a través de coaradio.net. Agárrate que se va Zárate para darle al arco. Pegaba en fácil. Nada, dice el juez, sí, que yo vi que pegó claritamente en el muslo de Fassi, nada que reclamar. Y el balón toda derechita en las manos del arquero Herrera. Pelotazo largo que va. La sacaba Alderetes. Cae un hombre de Cambaceres. Cometía falta Pereira. Habrá tiro libre para el equipo de Ensenada. Creo que es Sequeira el que está tirado en el piso. Ya lo vamos a confirmar ahora cuando veamos bien el dorsal. La cuestión es que habrá tiro libre y es a favor del equipo de Darío Ortiz. ¿Vas a viajar a la República del Paraguay? Vení, elegí las mejores empresas paraguayas. La Santaniana, Nuestra Señora de la Asunción. También, además de JC, Empresa Guaireña y La Yuteña, rumbo al Paraguay todos los días desde Turismo San Cayetano para comprar tus pasajes a través de todas las formas de gestiones de tarjetas y pagos digitales también podés hacer. Vení a Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente 5146 a 4 cuadras del predio Club Deportivo Paraguayo. Y local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103, donde podés pagar también todos los servicios digitales y pagos de seguro. Tiro libre para Cambaceres. Acá Sequeira. Centro que va. Pensé que la agarraba Herrera, se confiaba ahí. Creo que la sacaba de cabeza fácil, si no me equivoco. La cuestión es que se acaba de salvar ahí una chance clara. Hubo ahí un poco de peligro de gol por parte de Cambaceres y no pasa el peligro. Ayrton, nos salvamos de esta. Tiene que salir, pero con seguridad. Nuestro arquero, sabemos de la capacidad que tiene, pero no podía tener medio infantil la forma de salir, Pedía ahí una mano el técnico Aquino, nada, y la pelota se pierde hacia el lateral. Hay saque de banda. Habrá saque de costado y es a favor del equipo visitante. Jugaba Sequeira para Zárate y Zárate que se le va el balón hacia el costado. Hay saque de banda y es a favor del Deportivo Paraguayo. La marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo es Gema. Entra en Instagram /Gema, escribile en forma online y paga en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar la marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo. También saludos a Salomón Ramírez Santa Cruz, que grande, nuestro vicepresidente y nuestro representante ante la AFA. Y vicepresidente del Club Deportivo Paraguayo. Está siguiendo la transmisión a través de Paraguayo TV. Saludos cordiales también.
Que él dijo que iba a viajar a Paraguay. ¿Sabes algo sobre eso? No ha comentado a nosotros. Ahí está. Tal cual, perdón. Le mandaste adelante a Ayrton, sí, porque yo no sé. Yo no sabía. Si estás en Paraguay, saluda a la gente de Paraguay. Tal cual, cosas que pueden pasar. El pelotazo largo por parte de Calpo. Díaz la sacaba le pegaba de cabeza y se pierde hacia el lateral. Habrá saque de costado y lo va a realizar Diego Hernández para Paraguayo. Lateral para el Guaraní. 9 minutos de la primera etapa. Juega Hernández para el Rolly González, el goleador del equipo. La quiere Fidalgo, disputa Fidalgo, le queda servido el Rolly y González. González Hernández, Hernández Lugo. Rebotado el balón en Pablo Fernández y hay lateral. Hay saque de costado nuevamente para el conjunto guaraní. Bueno, Nelson Encina, muchas gracias por el refrigerio antes de la entrada. Así que, y a todos los colegas, amigos también que está presente, Franco y todo el equipo, la gente de Diario La Matanza, que también Adriancito, gracias por estar aquí. Y bueno, la gente de Cambaceres también cubriendo el evento desde el predio, desde la cabina. Leonardo Bogado del Deportivo Paraguayo. Juega Rolly González, quería pasar ahí para Fidalgo, cae, nada, dice Cue que se levante, que sigue. Loaiza presionaba, se la roba Cardona, agarrate que se va el colombiano, autor del segundo gol frente a Juventud Unida, pase ahí filtrado, Mendoza, cae Mendoza, nada, no vio nada Giret, la pelota sigue en movimiento, le va a pegar de 3 dedos al arco, Fidalgo, buenísima la intención del Rulo, Fidalgo, tapó Calvo y ahí córner, tiro de esquina para el Guaraní. Ayrton, es lo que yo siempre decía, cuando se juega en equipo y así poder llegar armando el juego, siempre es importante llegar en equipo, y esto es el Deportivo Paraguayo, ya van encontrando el camino, el rumbo y está en búsqueda del primer tanto. Hace tal cual, así lo dice, lo comenta un poquito aquí con Gustavo Príncipe, como siempre aquí a través de Paraguayo TV en la señal del Deportivo Paraguayo, como siempre con la producción de coaradio.net. Hay tiro de esquina y es a favor del dueño de casa. Se agarran ahí Pereira y Calvo. El árbitro Giret que quiere calmar un poquito ahí la situación. Disputa ahí, un agarrón entre los defensores. Hablamos de Fassi y Maraya. La orden juez centro que va, sacaba de cabeza Gómez. Otro golpe de cabeza por ahí que va y queda Esparragosa como último hombre. Pelotazo largo, golpe de cabeza de Lugo. La saca Alderetes. Cabezazo de Esparragosa, la busca Fassi, pero corta ahí el posible peligro hacia el área chica que defiende Calvo, lo cortaba. Hablamos de Pablo Fernández y la pelota se perdió. Se perdió al córner o al lateral, creo que córner, Confirmo, es tiro de esquina, habrá córner y es a favor del equipo que dirige Juan Aquino. Delacruz.com.ar junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Entra en delacruz.com.ar, elegí el mejor calzado de esta temporada otoño e invierno. Paga en forma digital y lo más importante, estás pagando a precios de fábrica, sin intermediarios. Centro de Romero pasado. Y la pelota se fue nomás hacia el lateral. Habrá saque de banda. Y es a favor del equipo de Cambaceres. Después ya también en breve vamos a repasar qué otros partidos se están jugando en simultáneo de esta fecha 10 de la primera C. Qué es lo que se está jugando, qué es lo que ya pasó y qué es lo que se vendrá. Golpe de cabeza ahí por parte del Chino Lugo. Agarrate que se va a Cambaceres con Sequeira. Sigue Sequeira, el pase filtrado para Gómez, que ya no valía porque la pelota había cruzado la línea blanca. Y habrá tiro de lateral a favor del Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar el Pato Romero. Repone el balón el Pato Romero. Cambaceres y la pelota le pegaba a Esparragosa y se perdió hacia el fondo, me parece, creo que sí. Ahí que cobró lateral por lo visto, ¿no? Lo dio como que pegó en el como última vez en un hombre de Cambaceres, así que
Hay lateral para el Guaraní, corrijo, sí. Hay saque de banda para Paraguayo, lo va a realizar Romero. Centro, sacaban ahí un cabezazo del área chica. Cambaceres y la pelota. Se prepara para un posible contraataque el jugador Díaz. Sigue Díaz. Pase filtrado ahí para Fernández. Sigue Fernández. Hoy capitán que porta el brazalete. La cinta de brazalete. En la visita. Juega Pablo Fernández. Toca para Coronel. Coronel que juega para Maraya. El pelotazo largo que va. Le queda el balón servido a Fassi que la deja pasar. Toda derechita. En el poder de Rolando Herrera. Ayrton, tenemos agua, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Estás en la cancha de Estadio Guaraní, no estás en Juventud Unida, que no te dejaron ni agua a tomar. Entrar en la cabina. No, tal cual, Gustavo, Y cero convite, además, No solo tenemos agua, también tenemos gaseosa. Hoy no nos podemos quejar, Maraya y la pelota. 0-0 la cuestión. Desde González Catán estamos llevándoles este compromiso. Le queda el servicio. Le quedaba Cardona, ahora juega Bebu Mendoza. Mendoza y ahí pase nuevamente para el colombiano Cardona. Centro de Cardona. Golpe de cabeza por parte de Pablo Fernández. Y agarrate que se va Sergio Loaiza. Juega para el jugador Zárate. Le queda el balón de Esparragosa. Esparragosa para González que evita el lateral. Pase ahí filtrado, buenísimo para Fidalgo. Qué autopase que le hizo Fidalgo, pero buenísima la marca por parte de Pablo Fernández. Y creo que la pelota se fue nomás hacia el fondo. Así que esto será saque de arco a favor del equipo que dirige el indio Darío Ortiz. Lo va a sacar el arquero Calvo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103, junto al Deportivo Paraguayo. Gracias a toda la familia que se han acercado también hasta el Estadio Guaraní. Bueno, están disfrutando del fútbol, de la temperatura, acobachadito aquí, porque el viento sur le da de la espalda y tapada, y el sol, Ayrton, Juega Coronel, pelotazo largo que va a la busca Zárate. Creo que va a llegar primero Pereira. Agarrate que se va Sequeira. Pase ahí de 3 dedos. Golpe de cabeza defensivo por parte de Fassi. Otro centro que iba, cortaba ahí Esparragosa. Juega hacia atrás, remate hacia el arco. Por parte de Coronel. Y el balón quedó toda la mano de Herrera. Lo importante que pueda salir con seguridad, como te decía ayer, todos necesitamos Herrera, siempre con esa forma de salir con seguridad. Juega Coronel. Gracias como siempre toda la audiencia conectada a través de Paraguayo TV. Hay una falta de infracción, hay tiro libre para Cambaceres. No se olviden de suscribirse. Tal cual, y así que y hoy también está arrancando la primera fecha del torneo de juveniles que Paraguayo en esta primera fecha enfrentaba a Atlas. Después cuando nos llegue la información de cómo salieron esos partidos, bueno, creo que ahora la sexta está jugando, ahora seguro que estará empezando el segundo tiempo, pero bueno, eso ya en breve nos estará llegando información y se lo estaremos comunicando. Golpe de cabeza por parte de Rodolfo, luego del tiro libre que había hecho Sequeira, y hay saque de arco a favor del conjunto de Juan Aquino. Bueno, están jugando Central Córdoba y Fénix en Rosario, igualan 0-0. También se enfrentan Cañuelas y General La Madrid en Cañuelas, también igualan sin goles por ahora. Mañana tendremos varios partidos también que ya vamos a comentarles cuáles son, porque recién está arrancando esta fecha 10 con este partido que estamos llevándoles a cabo aquí desde González Catán y los otros dos que le comentábamos recién. Juega
Fernández, corrijo, era Sequeira. Loaiza. Sigue Loaiza. Sergio Loaiza. Fernández y pase para Díaz. Díaz que juega nuevamente para Loaiza. Loaiza juega hacia atrás para Sequeira. Cambaceres y la pelota. Juega para el jugador Coronel. Coronel que juega hacia atrás para Maraya. Maraya que decide pasar, retroceder toda directamente al arquero Calvo. El pelotazo largo por parte del guardameta de la visita. Un cabezazo ahí por parte del Pato Romero. Le queda nuevamente servido a Romero. Romero que juega para Lugo. Lugo decide jugar hacia atrás para el medio. Al defensor central Fassi. Fassi y un pase ahí hacia un costado para Pereira. Y Pereira que la pasa para el arquero Herrera. Herrera que toca y toca paraguayo, Fassi. Sigue Fassi. Pelotazo largo de Fassi. La sacaba Pablo Fernández. Y habrá lateral. Saque de costado a favor del equipo dueño de casa. Lo va a realizar Hernández. Repone Hernández. Cabezazo de Díaz. Busca Cardona. La sacaba Sequeira. Choca ahí levemente Esparragosa con Alderetes. Y habrá lateral para paraguayo. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Romad, sistema de gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad, junto al Deportivo Paraguayo. Western Union, para hacer giro de dinero a la República del Paraguay. ¿Te giraron de cualquier punto del mundo y necesitas retirar? Vení a Turismo San Cayetano para retirar con tu MSTN. Se le había ido el balón a Romero. Ese centro ya no valía. Habrá saque de arco. Lo va a realizar el arquero Calvo para Cambaceres. No olvides de suscribirte a nuestro canal de Paraguayo TV, del Deportivo Paraguayo. Vení a Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquetes grandes y paquetes chicos en 24 horas. El balón que le queda toda servida a las manos de Rolando Ezequiel, el Capé Herrera. El pelotazo largo de Herrera, la busca Esparragosa, sacaba Alderetes. Cambaceres y la pelota. Sacaba con un pelotazo largo Fassi. Golpe de cabeza por parte de Alderetes, la busca el Pato Romero que pega ahí. Una vuelta 360. Encara Mendoza, cae. Y el balón le queda servido a Sequeira. Recupera paraguayo el balón con Lugo. Quería jugar para... Pegó en Sequeira. Y bueno, la pelota se fue hacia el lateral. Habrá saque de costado. Para el local. Saque de costado para paraguayo. Lo va a realizar Romero. El balón que pasa de largo. Y bueno, se vuelve a perder al lateral. Hay otro saque de costado para paraguayo. Y esta vez más cerca. Calvo. Se da el balón a Romero. El lateral. Juega Romero. Cardona. No lo interpretó así. Nuevo lateral para paraguayo. Romero para el saque de banda. Juega para Cardona. Le queda servido al chino Lugo. Bueno, había rebotado en el hombre de Cambaceres.
Hay saque de costado para el conjunto del Deportivo Paraguayo. Hasta hicieron mucho daño, ¿no, Gustavo? Así es. Ida y vuelta, juego de pelotas. Viene el Deportivo Paraguayo. La que acaba de patearle. Terrible. Eso sacó Mendoza. Volvió a tapar Calvo. La segunda chance más clara que tuvo el Guaraní. Calvo le vuelve a decir que no. Y tenemos nuevo tiro de esquina. Nuevo orden del dueño de casa. Cardona. La orden del juez. Cardona y para el centro. Sacaba y se fumaba el peligro de gol. El balón que rebotaba en Hernández, que la manda hacia el lateral. Ahí saque de todo, que será a favor de campo. A favor de Rojo Senada. Largo de Ferrer, lo que de esta jugada a favor. Habrá reposición de manos para Paraguayo. Lo va a realizar. Presiona Paraguayo. El busca el primero. La tiene Mendoza. Sigue. Hay un centro. Lo trababa el jugador. Y hay un nuevo tiro de esquina. Nuevo córner. Y de El Deportivo. Te hicieron giro de dinero de cualquier punto del mundo. Venía a Turismo para retirar. Te paga Turismo San Cayetano de Western Union. Lo que figura en la pantalla. Centro que va, le quería pegar Espárrago. Pelotazo y una que tiene que cortarla como sea, no. Zárate, sigue Zárate, centro, saca Parragosa con Fidalgo. Cardona se le fue. Saque Díaz para Sequeira para Díaz. Casi la mitad del campo de juego por parte del jugador coronel Camba y Esparragosa, que va, un golpe de cabeza defensivo por parte de Pereira, la busca el Bebu Mendoza, sigue Mendoza, agarrate que se va y no se pudo ir, le cometieron infracción, habrá a favor del Deportivo Paraguayo. Para hacer la reposición del balón de Luba, juega para Cardona, le robaba, golpe de cabeza, saque de costado, que queda para el Deportivo Paraguayo. Para rellenar el lateral. Golpe de cabeza de Esparragosa, la busca Fidalgo y un pase para Rolly González. Demasiado. Por lo menos yo no lo he mencionado con las jugadas ahí. Había tenido el ex hombre de Muñiz, autor de 3 goles y que lo convierte en máximo goleador de la temporada aquí con la camiseta del Guaraní. Sigue Sequeira, juega Sequeira, pase ahí filtrado para Díaz con un centro que lo corta Hernández. González juega Cardona. Cae Cardona, infracción.
el conjunto guaraní. Bueno, la pelota al derecho, esa lateral, jugaba rápidamente Romero Esparragosa, que va, saca Rodolfo Fernández, uno de los dos Fernández que hay en cancha por parte de Cambaceres. Recordemos que Fernández, que juega el paraguayo Leandro, hoy no estuvo en la convocatoria. Zárate, sigue Zárate y el centro, golpe de cabeza por parte de Casi. Baja para Esparragosa, no se pudo pegar Esparragosa, la robaron. Esperaba Fidalgo. Esparragosa cae, nada de juez. Que y Cambaceres que presiona el campo de paraguayo. Le queda servido el balón ahora Esparragosa, que le va a poner un pelotazo largo ahí, sensacional para Cardona, que corre como nunca. Sigue Cardona juega González. ¡Al arco! Buenísima la intención que tuvo ahí, no estaba bien perfilado para pegarle al arco Cardona. No sé si pegó en... Creo que le reventó los guantes a Calvo o pegó en el travesaño. Bueno, la cuestión es que habrá saque de arco. O sea que el último que te escuché llegó. Arco dije, no dije gol. Habrá saque de arco. Así, Saque de arco a Cambaceres. El arquero Calvo. Se termina el quesito. Quita. No, quesito. Sí. No, mejor no digamos, Marco. Ni mandé que vengan Cuyamba a ir donde. Golpe Pereira. Aretes. Saca Raro. Busca Cardona. Saca Aretes. Esparragosa. Llegará Hernández de cabeza, juega para González y Pablo Fernández se la manda lateral. Repone el balón, juega para Rory González. González para Esparragosa. Esparragosa para Lugo. Lugo y el balón hacia Cardona. Pase ahí filtrado de Romero para Mendoza, no llegaba. Y Fidalgo, que quería evitar el lateral, se cae y no lo pudo conseguir. Bueno, habrá que lo va a realizar el equipo de Cambaceres. Cero a cero cuestión aquí. Como siempre, Paraguay con una producción de Coa Radio. Saludos, digales, usted que forma parte. No olvide suscribirse a nuestro canal. En radio.net, instalar la aplicación para que te pueda llegar todas las informaciones de lo que acontece durante la semana. Toda la dinámica del Deportivo Paraguayo. Me cambiaste el micrófono, Gustavo. Sí. Tomando un suculento mate. Juega, sacaba Calvo. Gracias, Juan. Juan Carlos de su equipo de la transmisión de la prensa oficial Deportivo Paraguayo. Le queda servido el balón a Chino Lugo. Lugo y la pelota, pase filtrado para Cardona. Sigue el colombiano. Lugo al arco. Avisó paraguayo. ¿Cómo nos perdimos? Impresionante. Sí, Ayrton. Bueno, la contundencia es fundamental en un equipo. Y bueno, llegó Pena, podía haber tomado un poquito de respiro y que le pegase. Fíjese, una lástima, porque podría haber sido el primer partido paraguayo. De Enrique de Fuente 5146 en Villascaso, local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Desde el Estadio Guaraní, desde González Catán, señoras y señores, le hacemos llegar en la comodidad de su hogar. También podés publicitar en nuestras acciones y a través de radio.net las 24 horas durante la semana, también en 11 26 36 33. Sarte le pegaba a Loaiza. Presiona Cambaceres en el campo de paraguayo. La tiene Díaz. Pase ahí filtrado para Sequeira, que le quiso pegar. Y habrá saque de arco para paraguayo.
Gema es la marca de camiseta del Deportivo Paraguayo. En Instagram, @Gema, y podés escribir directamente para que puedas también adquirir la camiseta del Deportivo Paraguayo. Romad, sistema de gestión de facturas electrónicas para toda Latinoamérica. Romad, camiseta del Deportivo. El deseo del Deportivo es Garay. Seguros Garay, siempre con el Deportivo Paraguayo. Cabeza Romero. Hay lateral para Cáceres. Ya pasamos la media etapa. Primer tiempo. Multiledi, la marca del tiempo, 34 minutos del primer tiempo. Defensores Jambas 0, Deportivo Paraguayo 0 hasta el momento. La baja Mendoza de pecho. Pase ahí, filtrado para Cardona. Que colombiano. Y agárrate que se va a Cambaceres con Fernández Rodolfo. Le pegaba ahí un de puntín Gómez y la mandaba hacia el lateral. Ahí se anda para el Guaraní. Lo va a realizar Hernández. Hernández. La baja de pecho Coronel. Saque. Loaiza que juega hacia atrás para Coronel. Hace un costado hacia el otro lado del campo de juego para Alderetes. Cambaceres y la pelota. Presiona ahí el Prato. Pero la controla Sequeira. Jugaba para Zárate, que era agarrado por Pereira. Y agárrate que se va para Paraguayo con González. Y pase filtrado para el BU Mendoza. Mendoza que quería. ¿Qué quiso Mendoza? No se puede creer ahí para Cardona. No se entendieron en la jugada. Y agárrate que se va ahora Zárate. Va a ser el que quiere intentar llegar al arco. Tampoco no se pudo llegar ahí para empujarla. Gómez. Ahí se arco para Paraguayo. Ayrton, pero tampoco de que llegue. Si supongamos que alcanzara la pelota, podría estar viendo al fondo del arco del Deportivo Paraguayo. Esto no conviene. Siempre hay que cortarla. Un pequeño desliz en la cara casi se convirtió en un gol. Hay lateral para Paraguayo. Venía Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero del Paraguay. Mudanzas del Paraguay puerta a puerta. Envío de paquetes grandes, paquetes chicos. También podés pagar todos los servicios en Turismo San Cayetano. Podés hacer también envío de paquetes 4 horas. Paquete Express en Turismo San Cayetano. Enrique de la Fuente 5146 en Villa Local 2. Entrada al barrio Esperanza 10. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. Series la pelota. Juega Loaiza para Díaz. Díaz y el pase para Zárate. Sigue Zárate. El centro de Zárate. Todo balón en las manos de Herrera que hizo la dinámica de juego, sacó con un pelotazo largo. Y luego el derecho que se la deja servida a Calvo. Campos la pelota. Díaz. Pase ahí para Loaiza que juega nuevamente. Díaz otra vez para Loaiza, no prosperaba. Y bueno, otra vez la pelota en control de Rolando Herrera. Revienta el arquero de Paraguayo. Golpe de cabeza al Deretes. Juega hacia atrás, hacia la izquierda para Romero Cardona. Agárrate que se va. Esparragosa. Entra en el área chica. Centro no. Le deja el balón para servir a Loaiza. Ahí como que no se pueden coordinar, No pueden coordinar ahí. Siempre uno está un poquito ahí anticipado y donde tira el centro no está nadie. Había un rival que jugaba al otro lado. Juega Coronel. Cambaceres y la pelota.
Toca con el pelotazo largo que va a jugar algo, caía el rubio. El árbitro con falta y hay tiro libre para el Guaraní. El Deportivo hace 3 minutos, Ayrton. No sé qué le pasa a los jugadores. Un bande que necesitan volver el hilo del partido. Como que la perdieron y empezaron a aflojar y casi la pelota que agarra Cambaceres y llega al arco directo, y eso es peligroso. Lo hizo Díaz. Díaz y el balón. Él se la busca, le queda ruido la esférica a Álvarez. Y bueno, la pelota se perdió hacia el córner. Habrá tiro de esquina a favor de Cambaceres. Tenemos un poquito de Gustavo, ¿no? Va a caer lluvia. Juega, se que Cambaceres y El único agua fría que toma. remate de Zárate. Pero yo también estoy tomando mate, Gustavo. Bueno, habrá que dar paraguayo. Sí, a mí también me están dando un poquito de cal. Bueno, la vas a sacar. Repone Herrera para Lugo. Lugo que juega para Fassi. Fassi para cortar a Hidalgo y bueno. Rebotado en un nombre de Cáceres. Ahí derecho todo el balón a la mano de Herrera. Herrera que jugaba para Pereira. Pereira y el pase para Lugo. Lugo toca Cardona. Cardona hacia Pereira. Se queda con el Pato Romero. La perdió Romero. Juega Gómez. Cortaba Fabricio Pereira. Saca Pereira, manda hacia el lateral. Habrá lateral y es a favor del equipo de Camba. Tuvimos Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. El bunker de seguro es Garay. Seguro Garay junto al Deportivo Paraguayo. Rumad junto a camisetas del Deportivo. Contenidos patrocinados. Siempre apoyando al Deportivo Paraguayo. Le quiso por ahí Loaiza. Muy débil el remate. Saca a Hidalgo. Cortaba el remate Díaz. Y ahora lateral. Habrá saque de lado. Lo va a realizar Hernández para Paraguayo. Hernández que llama al Rolly. Repone Hernández. Golpe de cabeza por parte de Fernández. Roberto, otro cabezazo ahí. Fassi. Golpe de cabeza de Walter. Lugo. Juega Mendoza. Sigue el Bebu Mendoza. El patadón del que se acaba de salvar ahí. Juan Pablo el Bebu. Centro pasado. Un misil. La tiró hacia los allegados de Cambaceres. Y habrá saque de arco. Lo va a realizar el arquero Calvo para el equipo de defensores de Cambaceres. Ya entramos en los últimos 3 minutos, Ayrton. Así tal cual, 43 de esta primera etapa. ¿Habrá descuento? Hay que ir pendiente a lo que vaya a adicionar el árbitro. El paso por parte de Calvo. Saca Patricio Romero. Le queda el balón servido a Díaz. Roberto Fernández. Juega nuevamente Díaz. Cae Díaz. Una acción ahí dura con Fidalgo. Queda tendido el hombre de Cambaceres. No creí que era para tanto, pero escuché un grito impresionante. Tipo la Neymar, ¿no? ¿Viste? Ana, te dice de allá acá. Toma un güerazo de acá. Muchas gracias a todos los amigos también que están presentes. Gracias por el refrigerio. Encina, muchas gracias.
compañero querido. Veo al presidente del Deportivo Paraguayo, que también está acompañando desde la gradería. También aquí en el sector, no el sector vida, el sector popular que está. Era el doctor Abel Cáceres y varios compañeros más ahí con nosotros en el día. Saludos, Jorge. Habrá tiro sobre el equipo del Darío Lindo Ortiz. Acá Díaz, que tenía dirección de arco, pero le quedó el balón a Herrera. Herrera y corta para Díaz, agarrate que se va Cardona. Cardona, y quiero gol con González. No, cortaba Díaz. Díaz la anda hacia la córner. Habrá tiro de esquina para el Deportivo Paraguayo. Ayrton, eso me cuando la Herrera, nuestro arquero, cuando sinceramente hace alcanzar el arco, llegar donde realmente quiere hacer llegar la pelota, y eso facilita al adversario. Cardona y el centro que va. Golpe de cabeza por parte del jugador Gómez. Le quiso pegar al arco. Y fácil. No se puede creer que acaba de ser fácil, señores. La acaba el Calvo. La mano hacia el lateral. Hacia el córner, digo, perdón. Impresionante la acción por se está jugando. Que me equivoque. Bueno, la acción es que habrá libre para Paraguay. Así es, ahí casi convertimos otra vez. Paraguayo está buscando el gol. Esperemos que sea lo antes posible. Este primer tiempo, empecemos a abrir el tanto para que pueda empezar a jugar el segundo tiempo más tranquilo. Tal cual, vendrá el libre a favor del Deportivo Paraguayo, lo va a realizar Patricio, y Patricio es rojo, esperando la orden del juez Manuel Giret, que dando una indicación a Fassi y a Gómez, si se equivoco, la orden del juez le va a pegar Romero, dentro, ha pasado, no pudo cabecilla ni Lugo, ni Fassi. Bueno, el señor Giret señaló el círculo central. Acaba de culminar los primeros 45 minutos aquí entre Paraguayo 0, Cambaceres 0. Por ahora sacaremos diferencias, pero tuvo chances el equipo que dirige Juan Aquino, Gustavo. Así es, Ayrton. Bueno, creo que dentro del cuerpo de árbitros hay paraguayos. También atacando el partido. Bueno, algunas de las cosas. Este primer tiempo me gustó el Deportivo Paraguayo. Buscó el gol desde el inicio y se pudo abrir. Hemos llegado a unidades con gol, pero el segundo tiempo vemos que seguramente va a armar Juan Aquino una buena estrategia para que pueda gran y que el tanto se pueda abrir y los 3 puntos puedan en casa. No, Gustavo, es lo que se espera con tantas ansias aquí en el Estadio Guaraní. Aquí cada vez que Paraguayo hace de local en su casa, verdad que veremos qué se dará con el técnico para ver qué falencias tuvo el equipo y qué se puede mejorar de cara a los segundos 45 minutos. Así que los protagonistas que se van al vestuario, bueno, así que de momento estamos aquí en el entretiempo, así que después ya en breve también vamos a repasar cómo iban los otros dos partidos en simultáneo. La cuestión ahora aquí en González Catán, Paraguayo y Cáceres igual es. Bueno, ahí lo que sí vimos, el no poder concretar el gol, nuestros jugadores necesitamos los que puedan abrir el tanto. ¿Por qué? Porque a una vez estos tiempos que hemos perdido ahí, tenemos pagando, y hoy es un día muy importante para nosotros, justamente para avanzar en el partido, avanzar en los puntos de la tabla, porque sumando y los 3 puntos por ley primera cuando jugaba el que en casa. Bueno, gracias a todo lo que la gente que nos siguen también a través de Paraguay, que está Estados Unidos también ahí para a ver a Martín, ¿no? Aquí está Raúl,
también a Salomón Ramírez Santa Cruz, que está en Paraguay, a Ayrton, a ganar el equipo paraguayo con mi niño Carlos Cosa, el ruso desde Venezuela, su abuelo y abuelo papá. Ahí está. Justo me crucé esta semana, también él, el viernes estuvimos acá. Bueno, la semana vamos a vernos más, también porque vamos a hacer los trabajos más para hacerle llegar y darle a conocer a nuestros jugadores de la prensa del Deportivo Paraguay. Así es, gracias a todo el mundo. Estuve saludando en distintos lugares de lo que no vas a saludar a la gente de Venezuela, teniendo en cuenta que, bueno, gracias a todos los que hacen posible la transmisión y la posibilidad de poder traer y lo que junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Así de la cruz.com.ar, muchas gracias, Calzado de la Cruz, Western Union, Romad, también gestión de facturas electrónicas para Latinoamérica, que también apoya, siempre está junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Muchas gracias también a todos nuestros amigos de Turismo Yetano, el local 2, y también de sumar con nosotros para poder hacer o en la estática del estadio Guaraní, comunicar con nosotros 2636 5635. Gracias a Juan Carlos Yegro, a Nelson Encina, que también llegaron y sumándose con nosotros también en esta primer tiempo de refrigerio, hasta inclusive para a esta hora. Así que muchas gracias, Ayrton. Tenemos a otro equipo. Y tal cual, Gustavo. Bueno, ahora ninguno de los compromisos que están disputando ahora tarde sábado del torneo C, no hubo goles. Por ahora, Cañuelas y la Madrid están igualando 0-0. Mismo resultado en Rosario, en Córdoba. Recordemos que aquí, hasta aquí, ahora en Paraguay están 0-0. Bueno, domingo, mañana, o sea, mañana tendremos 7 partidos, compromisos. Claypole va a recibir al Yupanqui de Vita, será a Puerto Nuevo, Alem. Mercedes será local ante Juventud Unida. Victoriano Arenas va a recibir a Estrella del Sur. Verazategui será anfitrión de Lugano. Y Atlas en General Rodríguez en el Ricardo Puga recibirá a Leones de Rosario. Lunes quedarán los 4 compromisos a cerrar la 10ª fecha del torneo de la primera. Muñiz va a recibir a Lugano. Puerto Español recibirá a Sportivo Barraca. Antes a Cachispas y Centro Cancha de Ituzaingó recibirá a Argentino de Rosario. Todo el cronograma de la 10ª fecha del torneo de la primera C 2026. Bueno, paraguayo que va a estar jugando el próximo en condición de visitante. Me atraganté un poquito, Gustavo. Bueno, tranquilo, no te atragantaste, tranquilo. Eso porque quería hablar solo nomás. Te dejamos hablar. Para eso hay compañeros a la derecha. Tenés que convidar, es como se juega en la cancha esto, es pasapelota. Bueno, gracias a todos nuestros amigos también. Va a ser hicimos el perfil Marcelo, nuestro fotógrafo oficial desde la cancha. Tomar una foto a nosotros en equipo, Ahí está, mirá, Marcelo. Así retomando el caso que el paraguayo en la fecha 11 tendrá que visitar a Leandro en Alem, en General Rodríguez. Esto será el próximo domingo, 15:30 horas. Baceres local ante Mercedes este viernes, abriendo lo que será la 11 del torneo de la primera C. Así que se jugará ya con la noche metida, porque Cambaceres, que por lo que supe, inauguró iluminar partidos va a estar jugando
a Mercedes en condición de local. Y bueno, eso es todo el cronograma hasta ahora, Gustavo. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano, local 1, Enrique 146, en Villa Caso. Entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. En Cayetano, todas las formas de pago digital que también puedes hacer en efectivo. Turismo San Cayetano, local 1, Enrique de la Fuente 46, en Villa Caso. Local 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Al Deportivo Western Union. Western Union, gracias por estar con nosotros también, mojando la camiseta del Deportivo Paraguayo con nosotros. Gracias, Western Union. También Romad, sistema de gestión de facturas electrónicas, también para toda Latinoamérica. Romad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. El broker de seguros del Deportivo es Garay. Seguros Garay, junto y con el Deportivo Paraguayo. Gracias a todo lo que hacen posible. También puede estar en alguno de los lugares que en este momento podés elegir vos, donde podés poner también tu publicidad en la estática dentro del medio. Para eso, podés comunicarte, estás en WhatsApp, estás en coaradio.net, directamente lo que figura en WhatsApp, nosotros aquí en la cabina, saludos bien, inclusive las estadísticas y poder ayudar también para que el Deportivo cada día pueda ir más a también con su apoyo publicitario, y para eso tenemos distintas posibilidades, además de la camiseta, del pantaloncito, las estáticas dentro del estadio y la publicidad en cortos metrajes, las publicidades y también en zócalos en la transmisión del Deportivo Paraguayo. Para ello, puedes comunicarte con nosotros al 11 20 36 56 35 o al mail Prensa Deportivo Paraguayo. Fácil, prensa de gmail.com, donde puedan comunicar con nosotros, vamos con ustedes. El miércoles, este miércoles pasado, se hizo la asamblea y se también en la historia del Deportivo Paraguayo, hace 64 años, y nunca se aprobó por asamblea, y esta vez se pudo hacer tener socios vitalicios. Estuvo con el proyecto del tesorero Daniel Marín, donde presentó y aprobó en a partir de ahora, y se reconoció entonces por primera vez en la historia del Deportivo Paraguayo, se reconoce socios, y dentro de eso también hay socios que estaba nominada, que socios que se fueron, que ya fallecieron, hasta inclusive no hace mucho, como el expresidente del Deportivo Paraguayo, que estuvo aquí con nosotros y no hace mucho, que falleció, y bueno, son vitalicios póstumos. Así que el miércoles fue muy importante la reunión para la historia del Deportivo Paraguayo. Por primera vez se rinde también las obras, en este caso, progreso del Deportivo Paraguayo, es donde a partir de cumplimos un año de nuestro estadio Guaraní, el Deportivo, y se rinde cuenta de lo que ha hecho y de que tanto sacrificio y cuánto han soñado que este estadio se pueda vivir. Socios que han fallecido, que soñaron estar con nosotros. Por eso, de la cabina, aquí la cabina de prensa, se llama Leonardo Bogado. Y seguimos trabajando pero para que pueda ir creciendo. Tenemos otra parte muy importante. Tenemos otra parte muy importante para que
¿qué queremos hacer? Que justamente donde tenemos todavía graderías que está esperando su momento para poder tocar. Ese día queremos ir haciendo crecer el Deportivo Paraguayo. Ahí tenemos más para 1.500 personas para poder tocar, y eso llevan obras. Estamos, señores, poder hacerlo mejor. La coyuntura del país en que estamos, pero seguimos trabajando. Ayrton. Tal cual, el club va creciendo lentamente pero seguro, así que ya de a poquito van saliendo los hombres de campo al terreno de juego, que se acercó aquí al estadio Guaraní. Y bueno, vamos a repasar los suplentes que esperan su oportunidad en los segundos 45 minutos. El arquero suplente con la 12 es Sergio Quiroga. Con la 13, el hueso Nahuel Quevedo. 3 para el ruso. 16, Maximiliano Leal. 17, José Sogos. 18, Rodrigo Ábalos. 19, Roja, que recordemos que Roja estuvo suspendido 4 fechas que ya cumplió. Y que a partir de este partido está libre. Sí, tal cual. Rojita lo conocemos a él, ¿eh? La perla, como quiere que siempre lo llamemos nosotros. Que, bueno. Él quiere la perla, no decir Rojita, pero buen jugador, viene de la familia de jugadores, jugó mucho tiempo en Paraguay, en Areguá específicamente, y hoy está con nosotros aquí en el Deportivo. Así tal cual, bueno, con la 16 Roja mencionaba recién, y 20 para el Peco Alexis Barrio Nuevo. Por el lado de Cáceres, el suplente con la 12. El Deportivo está entrando en la cancha. Bueno, con los suplentes de Camba, 13 para 14 para Alonso Fernández, 15 Domínguez, 16 Baglier, 17 Lando, 18 Telo, 19 Musiali y 20 Tiñolo son los hombres que esperan su oportunidad en esta segunda, cuando el técnico Darío Ortiz realice las modificaciones correctas. Ya van los hombres paraguayos al terreno de juego para disputar, para vivir, para seguir, para dar estos 45 minutos, que por supuesto lo ves a través de Paraguayo TV, con una producción de cobarradio.net. Este encuentro que por ahora no se sacan, sí, y las múltiples plataformas que usted puede sintonizar de la comodidad de su hogar, la oficina, el lugar de laburo donde usted se encuentre, y que gracias como siempre a toda la audiencia a través del canal oficial del Deportivo Paraguayo, de Paraguayo TV. Ya están todos los hombres, así que no va a haber una, por lo menos no se utiliza la ventana del entretiempo, así que van a arrancar los mismos 22 hombres que finalizaron los 45 minutos aquí en el estadio Guaraní, y esperando que ya dé el dato inicial del segundo tiempo el señor Manuel Giret. Así que cuando quiera, juez, ya estamos listos para vivir, para sentir. Nos aprestamos a vivir estos segundos 45 minutos, esperando la orden del árbitro para que toque Mendoza desde el arco, desde el... Cuando quieran, listos, el segundo tiempo en acción. Paraguayo 0, Cambaceres 0, Cambaceres Paraguayo, fecha 10 del torneo de Primera C. Lo vivís a través de la señal de Paraguayo TV, cobarradio.net y todas las plataformas. Y la pelota de rápidamente hacia el lateral. El saque de banda lo va a realizar Patricio Romero. Ahí lateral para Paraguayo. Lo repone Romero. De Zárate, si no me equivoco, era con él. Presiona el Rory González. González que quiere volver a mojar hoy con la casaca de Paraguayo. Pase ahí, no prosperaba el pase para Esparragosa. Cambaceres y la pelota. Cae Sequeira. Habrá tiro libre para Cambaceres. Juega Cambaceres y la pelota. Toca para Maraya. Maraya que juega hacia atrás para el guardameta Calvo. Le queda el balón a González. González juega para Cardona. Sigue González. Roba el balón limpiamente Coronel, y agarrate que se va Cambaceres para buscando, y va Zárate.
Saca Pereira, no sé, se complica. Tenía tiempo para colgarla, para pararla, lo ¿no? que quiso hacer Ayrton, sí, lo dejó al compañero y el compañero no se movió, pero es peligroso, esto no hay que dejar en el área, pelota es súper peligroso. Y bueno, tenemos el primer córner, el primer tiro de esquina en esta segunda etapa. Será a favor del equipo de Cambaceres. Le va a pegar Zárate. La orden del juez. Centro que va pasado. Golpe de cabeza por parte del Chino Lugo. La busca Fidalgo. Sigue el Rulo Fidalgo. Pase para Carlos. Carlos es el ruso Esparragosa. Esparragosa que jugaba nuevamente para Fidalgo y un centro. Ni centro ni remate. Habrá reposición desde el fondo para el equipo de Cambaceres. Venía Turismo San Cayetano para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Envío de paquetes grandes, paquetes chicos. Turismo San Cayetano, siempre junto al Deportivo Paraguayo. Suscríbete a nuestro canal de Paraguayo TV para tener todas las informaciones del Deportivo Paraguayo y todo lo que acontece a través de la radio y el canal en nuestra plataforma. Todas las informaciones. Y estamos a menos de estamos en música de la sección Alberja, minuto a minuto, todo vas a encontrar también en coarradio.net. Al Deportivo Paraguayo y la sección Alberja. Fidalgo le cometía algo. No le cometían nada a Fidalgo. Habrá saque de arco para Cambaceres. Lo va a el arquero. 0-0. Catán estamos. El pelo largo por parte de Evo. Esa Hernández. La baja el hombre de Cambaceres. Buscaba a Hernández. Hubo una mano de Hernández. Hay una falta. Hay tiro por dueño de casa. Orden del juego. Frena del juego. Hay tiro libre para Paraguayo. Lo va a realizar Lugo. Lugo le deja a tiro libre de juego. Pelotazo de cabeza. Pablo Fernández quería jugar Esparragosa. Otro cabezazo por Gómez. Presiona Paraguayo en el área de Cambaceres. Busca Fidalgo. Toca Fidalgo. Rosales 9. Fidalgo González. Y número 3 más. En el pelo largo. Hernández de cabeza. Fidalgo. González. Era Mendoza, corrijo. Ahora sí, González. Paraguayo. La tiene Camilo. Remate Cardona. Le queda a Cambaceres. Junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Junto a Estratea. Acá a fábrica de la dama y caballeros esta temporada otoño e invierno y recibir seguros del Deportivo Paraguayo, seguros junto del Deportivo, la marca Paraguayo Gema, esta raja podés comprar en forma online. Adquirí tu camiseta, la marca es Gema. Romero y el pase ahí para Cardona, otro pase filtrado para Romero, no va a llegar. El que sí llega es el arquero Calvo. Revienta Calvo. La baja de pecho Fernández. Saca fácil. Busca Cardona, pelotazo hacia arriba por parte de Maraya. Presiona Lugo, cae un hombre de Cambaceres. Y
el juez cobró falta. Hay tiro libre a favor del equipo de Defensores de Cambaceres. Zárate para darle al tiro libre. Por ahora un segundo tiempo que ha carecido de emociones en estos primeros minutos. Le va a pegar Zárate. La orden juez. Toca Zárate. Centro. De cabeza le pega Hernández. Sigue presionando Fernández. Y el centro creo que rebotaba Hernández. Y habrá tiro desde el córner a favor de Cambaceres. Es lo que tiene que sacar la pelota lo antes posible. Mira, fíjate, tan rápido empezaron a cambiar y ya está llegando otra vez vuelta cerca del arco. Eso es lo que tienen que hacer los jugadores nuestros del Deportivo Paraguayo, sacar lo antes posible del área, Ayrton. Hay lateral para Cambaceres, lo va a realizar Sequeira. Sequeira que jugaba para Fernández Roberto. El pelotazo hacia arriba para el jugador Díaz. El balón que no se va. Saca con un pelotazo largo Lugo. Saque si quiere ganar. Y la pelota se perdió hacia el lateral. Habrá reposición del costado que lo va a realizar Hernández para el Deportivo Paraguayo. ¿Vas a hacer giro de dinero a la República del Paraguay o vas a retirar si tenés tu MCTN de Western Union? Vení a Turismo San Cayetano y retira, te paga en forma gratuita lo que figura en el sistema. Turismo San Cayetano, pasajes al Paraguay a través de las mejores empresas paraguayas de Expreso Sur, La Santaniana, Empresa Guereña, La Yuteña, Empresa JC. Vení a Turismo San Cayetano, también vas a encontrar los pasajes de Nuestra Señora de la Asunción y Crucero del Norte y más de 3.700 destinos en toda la República Argentina para comprar tu boleto a la República del Paraguay y la República Argentina. También a Río de Janeiro a través de Crucero del Norte. Un centro que iba, sacaba fácil, busca Parragosa, cortaba Coronel y el balón va todo a derechita a la mano de Herrera que juega para mantener la dinámica del juego. Jugaba para Romero, cortaba Zárate. Cambaceres y la pelota, presiona el 14 Fernández, Renzo Fernández. Sequeira. Juega Sequeira para Rodolfo Fernández. Zárate, sacaba fácil. Cambaceres y la pelota. Juega Coronel, cortaba Fidalgo. Cambaceres y la pelota. Maraya que juega para Alderetes. Alderetes nuevamente hacia Maraya. Renzo Fernández la regaló, agarrate que se va. Fidalgo no la pudo controlar, le pega Mendoza y no puede evitar el lateral. Hay reposición del costado para el equipo de Ensenada. Bueno, falta muy poco a nuestro equipo, Ayrton, ahí trabajando mucho también Mendoza. Con Fidalgo, están tratando de llegar al arco, pero necesita acompañamiento, necesita salir un poco más adelante el Deportivo Paraguayo, porque está llegando acurrucándonos en nuestra área, y es muy peligroso eso, Ayrton. Bueno, la pelota se perdió hacia el córner, habrá tiro de esquina. Hay córner y es a favor del equipo de Cambaceres. El elenco que dirige Darío Ortiz, el ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Le estoy viendo a nuestro técnico desesperado, está ahí cerca de la media cancha y a Esparragosa para que pueda, dándole indicaciones para que pueda sacar lo antes posible la pelota. Centro que va, se tiraba ahí de palomita. Pablo Fernández no llegaba. Me parece que la mandaron nuevamente hacia el córner y está resentido ahí, tendido en el suelo. El arquero Herrera se agarra, como que se tira ahí, como para elongar un poquito. Bueno, ya se levantó y esto se va a reanudar. Hay nuevo tiro de esquina para el equipo de Cambaceres. Uno tras otro, tiro de córner, Ayrton. Otro centro que va pasado.
Cabeceaba Fernández. Que pegaba en Pereira. Y se fue nuevamente a otro córner, pero ahora desde el otro lado. No me gusta nada estos juegos que hay, que uno tras otro, córner de un lado, del otro lado. Necesitamos salir lo antes posible de nuestra área. Nuestros jugadores tienen que ir a atacar, a buscar el gol. Centro que va, cabezazo de Maraya. Por arriba de los 3 palos que defiende Herrera. Hay saque de arco para el Guaraní. La suerte que tenemos es que cuando empieza a sacar el arco, sabemos que al otro arco va a llegar cuando tira la pelota nuestro arquero Herrera. Habrá saque de fondo para el Deportivo Paraguayo. Lo va a realizar Rolando. Rolando es Herrera. Herrera que juega para Lugo y el árbitro Giret que frena un poquito la dinámica del juego. Juega Lugo. Lugo para Fabricio. Fabricio Pereira. Pereira y pasa hacia un costado para el Pato Romero. Sigue el ex hombre de Talleres Remedio Escalada. Romero quería tirar un centro. Le cortaba a Renzo Fernández. Y habrá córner. Sí, efectivamente habrá tiro de esquina. ¿Lo va a realizar Cardona o se va Romero? La cuestión es que hay córner y es para Paraguayo. La marca de la camiseta del Deportivo Paraguayo es Gema. Entra en Instagram /Gema y podés comprar en forma online también las camisetas. Adquirí nuestra camiseta del Deportivo Paraguayo. delacruz.com.ar, calzado de la Cruz junto a la camiseta del Deportivo. Western Union, Romad, contenido patrocinado junto al Deportivo Paraguayo. Se desentendió ahí la jugada Romero, pero el balón no se va. Centro de Lugo. Y la esférica a las manos de Calvo con un pelotazo largo que va y presiona a Zárate. Lo marca Hernández. Es Parragosa que salva las papas y la manda hacia el lateral. Hay saque de costado. Lo va a realizar el equipo de Cambaceres. Y es lo que te decía, Ayrton, llegan demasiado fácil y están llegando. Y Esparragosa está trabajando prácticamente solo falta, necesita más acompañamiento de no cerca del frente del arco, Ayrton. Me preocupa esto, tenemos que sacar la pelota y empezar a buscar el gol. Hay lateral a favor de Paraguayo. Hernández para realizar el saque de costado. 14 minutos de la segunda etapa. Repone Hernández. Golpe de cabeza de Rodolfo Fernández. Le pegaban ahí un puntinazo y sigue Romero. No la podía controlar Cardona, la recupera. Juega hacia atrás para Romero y agarrate que se va Esparragosa, pero se anticipa con el balón Maraya. Despeja el peligro y la manda hacia el lateral. Hay saque de costado y es para el equipo que dirige Juan Aquino. Importante que han acudido también nuestra gente y enseguida le hacemos los saludos también a través de Paraguayo TV que está en el canal y también nos enviaron saludos en los que están en coarradio.net que tiene el link que nos llega aquí directamente, también WhatsApp en la cabina de transmisión en vivo desde el Estadio Guaraní, el primer estadio AFA en González Catán, Ayrton. Jugaba Rodolfo Fernández que cae, le cometía infracción Fidalgo. Y hay un tiro libre ahí cerca, ni tan cerca ni tan lejos del área chica. La cuestión es que habrá tiro libre a favor de Cambaceres. Lo veo a Zárate y a Díaz para ejecutar este tiro libre. Fidalgo como único hombre van. Bueno, Fidalgo y Cardona en la barrera. Díaz. Centro que va. Cabezazo. Y cómo se tiró Herrera, para evitar ese cabezazo que entraba. Tenía destino de gol, pero lo evitó Herrera. Se acaba de salvar Paraguayo. Qué manera de atajar, qué lindo verlo así, con seguridad, agarrando la pelota, Herrera. Esa es la que nosotros necesitamos, justamente la seguridad en el momento. Y
lo que sí llevé en cuenta, Ayrton, por primera vez jugamos en contra del Sol, porque siempre jugamos primero en contra del Sol y el segundo tiempo del otro lado. Esta vez nos tocó al revés. ¿Se sorteó para que los arqueros puedan terminar uno del otro lado? Y se ve que en el sorteo siempre salía anteriormente así. Hoy la cuestión, por lo visto, no salió como vos lo estás explicando, Gustavo. Claro, por eso, pues el segundo tiempo ve la cara, como siempre está tapando los ojos porque le da directamente a los ojos el sol. Está mirando hacia el sol. Bueno, saludos para todos nuestros amigos también a través de coaradio.net y Paraguayo TV que están siguiéndonos. También esta transmisión en vivo, en directo. Y bueno, estamos respirando fútbol. Ida y venida, ambos a arco, está llegando la pelota siempre. Una parte más floja que se va a convertir en gol, Ayrton. Tiro libre, le pega Esparragosa. Quería cabecear. Fácil no llegaba. Habrá lateral a favor del equipo de Cambaceres. Y hay gol de Central Córdoba en Rosario que lo está ganando 1-0 a Fénix. Se va cambiando la tabla, Ayrton, parcialmente se va cambiando, Saludos para todos nuestros amigos de hoy que están siguiendo. Marcelo Adorno, saludos para vos, querido. Gracias por estar ahí con nosotros siempre. Fiel seguidor del Deportivo Paraguayo, durante muchísimos años, muchísimo más que nosotros mismos aquí llevándoles la tabla. Son de esos verdaderos hinchas que no negocian. No es tan viejo tampoco, Ayrton, No, tal cual, no, pero son de ese tipo de hinchas que sienten los colores de la camiseta de verdad. La juega Esparragosa, presiona Paraguayo, pase infiltrado para Cardona, le cortaba Alderete de barrida el balón y la manda hacia el córner. Habrá tiro de esquina. Hay córner para Paraguayo, lo realiza Cardona que juega para Romero nuevamente para Cardona, cae Cardona, nada, dice el juez que se levante, que siga hacia arriba y la jugada sigue nomás. Salía jugando Zárate y Zárate ahí un pase para el contraataque de Rodolfo Fernández. Agarrate que se va Cambaceres con la pelota. Juega nuevamente para Rodolfo Fernández que le pega al arco. ¡Oh! Tapó Herrera. Sensacional la tapada del arquero del Deportivo Paraguayo y otro centro que iba ahí por parte de Sequeira. Le queda el balón servido a Herrera y agarrate que se va el Rolly González. Esto es ida y vuelta por ahora. Un contraataque, ahí va el Rolly González. Comienza a generar el fútbol, Ayrton, Sigue González. Paraguayo que quiere romper el marcador aquí en González Catán. Le robaba el balón Rodolfo Fernández. Cambaceres y la pelota. La controla Pablo Fernández. Fernández que jugaba hacia Sequeira. Cambaceres y la pelota. Pasa a su costado para Alderetes. Golpe de cabeza por parte de Fácil. La busca Fidalgo. Le pega hacia arriba Renzo Fernández. No sé si había una mano ahí por parte de Coronel. Y bueno, tendremos tiro libre. Ya la pone inmediato en juego. Se ejecutó el tiro libre para Paraguayo. Juega Camilo es Cardona. Cardona que juega para Esparragosa. Esparragosa para Rolando es González. Sigue el Rolly González. Remate al arco. Tapó Calvo. Qué buena pegada por parte de González. Nos perdimos una. Faltaba que también podía entrar, porque fue una sorpresa, ¿no? Pero tampoco el arquero de Camba que lo iba a pegar desde tan lejos. Así tal cual, y el arquero Calvo que la manda hacia el córner. Sensacional remate desde fuera del área chica de Rolando González. Y bueno, tapó Calvo, la mandó hacia el córner. Habrá tiro de esquina, lo va a realizar Cardona para Paraguayo. La orden juez. Le va a pegar Cardona. Centro que va pasado el centro, pero Paraguayo no se rinde. La tiene Hernández. Otro centro que se fue por detrás del arco de Calvo. Habrá saque de arco para Cambaceres. Lo que pasa es que ahí viento sur, Ayrton, y la pegó como para matar al centro y el mismo viento lo llevó detrás del largo. Hay fuerte viento sur que está llegando de la mañana temprano acá en González Catán, Bueno, vemos que hay cambio también, Ayrton, Ya vamos a confirmar. Veo que se va Cardona. Fidalgo, me corrigen acá, me confundí, sí. Cardona también se fue. Bueno, también se fueron Fidalgo y Cardona. Bueno, ingresó Rojas con la 19. También un cambio en Cambaceres, se fue con la 9. Qué bueno que
lo refuerza por un jugador, en el caso de Rojas, que es un jugador muy rápido, muy rápido y bien, muy trabajador en la cancha, y esto es cambio de táctica automáticamente para buscar el gol. Necesitamos el descuento rápidamente a Ayrton, porque los 3 puntos nos merecemos que quede en casa. Y bueno, es Leal, si no me equivoco, el que entró por Fidalgo. 8 por 16 y 11 por 19. Juega Cambaceres. Saca Hernández. Sigue Lugo. Cae el capitán de Paraguayo. Pero la pelota se fue hacia el lateral. Hay reposición de costado y es para el conjunto guaraní. Turismo San Cayetano, Guerajangua, Pirapireña, Neneta Paraguay, Peña, Boyante, Moimbaiteña, de pasajes de Empresa Guaireña, La Yuteña, Crucero del Sur, Expreso Sur, Eñen Boyante, JC, Aveilla, Huerecó, de salida de San Justo, de La Plata, de La Noria, de la 197, de Liniers y de Retiro rumbo al Paraguay todos los días. Y bueno, y el cambio en Cambaceres, se retiró con la 9 Gómez y entró con la número 20. Toniolo, la variante en el equipo de Darío Ortiz. Presiona Espárragos, agárrate que se va la perla roja. No, ¿cómo la pudo cortar, No puede ser, No se puede creer lo que acaba de cobrar Gilet. Esto, ¿qué es lo que aplicó ahí exactamente, ¿Ley de ventaja? No, es una manera atroz de cortar el juego. Y bueno, hay tiro libre para el equipo de Cambaceres. Lo realiza Coronel. Golpe de cabeza Romero. Hay tiro libre para Paraguayo. Lo va a realizar. Lo realiza Pereira. Pero Herrera le dice que se vaya para adelante. Pelotazo largo de Herrera. Busca Rojas. Alderetes. Y la manda hacia lateral. Ahí saque de costado para el dueño de casa. Mandamos saludos también a Mariana Fernández, colega, trabajadora, siempre está escuchándonos también, ahí cruzando los dedos por Rojita. Saludos para toda la familia Fernández, que también está siguiendo la transmisión a través de coaradio.net. Saludos para vos, gracias. El balón en la mano de Calvo, pelotazo largo del guardameta de Cambaceres, un pelotazo ahí por parte del recién ingresado Toniolo. El balón queda en la mano de Herrera, revienta al arquero del guaraní. Y de arquero a arquero es esto. De Herrera para Calvo. Cambaceres y la pelota. Juega para Coronel. Presiona Cambaceres. Leal. Su primera interacción con el balón en esta jugada. En medio del terreno del campo de juego. Caía González, nada. Se quedaron reclamando toda la hinchada de Paraguayo. Querían ahí que cobre falta a González. El árbitro no lo dio. Había dado el lateral para Cambaceres. Cae ahí Zárate. La arregló Ayrton, el árbitro. Arregló. Cobrando a favor de Paraguayo. El que no cobró ahí la caída anterior a este. Y bueno, tendido en el suelo un hombre de Cambaceres. No logro visualizar de quién se trata. Bueno, ahora sí, del número 7, Román Zárate. Y bueno, habrá tiro libre a favor del conjunto guaraní. ¿Vas a hacer giros de dinero a la República del Paraguay? Vení a Turismo San Cayetano y podés hacer también a través de Western Union. En Turismo San Cayetano tenés todos los servicios en sistema de giros. También por More Argentina, Latin Express. Depositar a tu cuenta de banco familiar, a tu cuenta de banco. Vení a Turismo San Cayetano, también podés hacer tu depósito directamente y pagar desde la palma de la mano todos los servicios, más de 500 servicios a la República del Paraguay. Bueno, primer amonestado en el equipo de Cambaceres. No estoy viendo si es Fernández o Toniolo. La cuestión es que termina con el número 0. Primer amonestado es Rodolfo Fernández, el que se ganó la amarilla. En Cambaceres y hay tiro libre para Paraguayo. Le va a pegar Esparragosa.
Tiro libre para el Guaraní. La orden del juez, le va a pegar Esparragosa. Centro que va. La baja al arco. ¡Oh, no! Lo que se acaba de perder fácil. No se puede. No se puede creer. Y habrá saque de arco para Cambaceres. 26 minutos de la segunda etapa. 0-0 la cuestión. Jugaba Toniolo. La busca Zárate. Rechaza Pereira. Le queda servido el balón a Maraya. Busca González. Lateral para Paraguayo. Lo va a realizar González. González que juega hacia atrás para Hernández. Paraguayo y la pelota. Nuevamente González. Quería tocarla Leal. Saca Pablo Fernández. Y fácil la manda hacia el lateral. Habrá saque de costado para Cambaceres. Renzo Fernández. Juega. Y va Zárate. Herrera. Le quedó el balón servido a Herrera. Y se va Paraguayo con la contra acá. La tiene Cardos. Esparragosa. Y un centro me parece que lo mató. No sé si va a llegar González. González que... No, sí. De llegar llegaba. Y el jugador Díaz la manda hacia el córner. Habrá tiro de esquina. Y es a favor del conjunto de Juan Aquino. Junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, Western Union. Delacruz.com.ar. Entra, elegí el calzado, pagá en forma digital y recibí en la comodidad de tu hogar. Delacruz.com.ar, el mejor calzado para esta temporada otoño e invierno. Centro de Esparragosa. Sacaba de cabeza Rodolfo Fernández. Rechaza Sequeira. Le pega el Pato Romero. Golpe de cabeza por parte de Cornell. Toca Esparragosa. Quería jugarla fácil. Agarrate que se va Cambaceres. Con la contra con Alderetes. Saca de cabeza Pereira. El balón le queda a Esparragosa. Esparragosa que juega para la Perla Rojas. Roja que no podía. Y le roban el balón. Cambaceres y la pelota. La buena robada por parte de Romero. Rojas. Sigue Rojas y le pegaba al árbitro, me parece. Creo que pegaba el balón al árbitro y va a haber bote a tierra. Tiene que haber bote a tierra si le pega al árbitro. Así es, bote a tierra, dale. Vamos. Vamos. Así fue. Y perdió y los otros estaban reclamando para ellos. A favor era de Cambaceres que estaban pidiendo. Así tal cual. El árbitro Giret que va a dejarle el balón a Lugo. Lugo toca hacia un costado para Fabricio Pereira. Juega Pereira para Romero. Pase para Rojas. Autopase. Cae el hombre de Cambaceres. Presiona Rojas. Cae Renzo Fernández. Qué manera de cortarle a Rojas. Es un jugador muy rápido que justamente lo que necesitamos hacia el frente para poder atacar. Hay cambio ya también en la carpa de Cambaceres. Así tal cual, veo que, a ver, parecía que se iba a ir el número 3. Se van el 3 y el 8, por lo visto. Bueno, se va a retirar Sequeira con la 8. Y vamos a ver quién es el otro hombre que se retira en Cambaceres. Sí, se retiraron Díaz y Sequeira. Ingresan 16 y 18. Con la 16, Baglieri y 18, Odelo. Se fueron con la 3, Díaz, y la 8, Sequeira. Las nuevas variantes en el equipo del Indio Ortiz. Tiro libre para Cambaceres. Cabezazo de Lugo. Esparragosa. Coronel. Presiona Román. Román es Zárate. Pase para Rodolfo Fernández.
Juega nuevamente hacia atrás para Zárate. Centro. Oh. Pasaba de largo, se quedaron pidiendo ahí falta. Uf. Agárrate que se va Rojas. Sigue presionando Rojas. Se peleaba ahí Pereira. Se quedaba peleando con un adversario de Cambaceres. Presiona la Perla Roja. Quiso hacer un... Y no cobró nada el juez. Increíble, ¿eh? Cambaceres sin la pelota. El recién ingresado Baglieri. Bueno. Se descontroló un poquito la situación aquí en el Estadio Guaraní. Tendido un hombre de Cambaceres en el suelo. Está ganando Boca 2-0 a Central Córdoba. Tiro libre para Cambaceres. Cero a 0 la cuestión. Se prepara Ábalos para ingresar, pero luego de este tiro libre. Centro que va. Golpe de cabeza de Fassi. Y abre lateral. Oh. Había posición adelantada. Me corrigen, gracias. Y bueno. Parece que se viene la variante en paraguayo. Se retira Esparragosa. Esparragosa, de los más mejores que tuvo el día de hoy en el equipo de paraguayo. Se fue con la 7 Carlitos Esparragosa, el venezolano. Ingresa en su lugar el paraguayo con la 18 Rodrigo Ábalos, el ex hombre de Rubio Ñu. Rechaza Herrera. Busca Mendoza. Cabezazo de Coronel. Y hay falta. Ahora tiro libre para Cambaceres. Tiro libre para el rojo de Ensenada. Cañones y la Madrid siguen igualando 0-0. Central Córdoba luego se impone parcialmente 1-0 ante Fénix. Juega Toniolo. La pelota se le va. Se repondrá desde lateral. Lo va a realizar el equipo de paraguayo. Lo va a buscar Hernández. Hernández para el saque de manos. Cabezazo de Pablo Fernández. Caía Ábalos. Y habrá tiro libre para Cambaceres. Cambaceres y la pelota. Juega Alderetes. Alderete que juega hacia atrás para Fernández. Fernández para Baglieri. Pelotazo largo que va, agárrate que se va Zárate. No puede ir. No puede ir porque está adelantado. Hay indirecto para paraguayo. Igualmente hay que controlar esta parte, Ayrton, pues no podemos esperar la suerte que cobre la línea. Mira si no cobraba la línea. Una equivocación y podría ser un gol. Tal cual, mano a mano. Así tipo como el partido de la reserva, ¿te acordás? El segundo... Rodolfo Fernández. Tocaba Coronel hacia un costado para Alderetes. Centro que va. Pasó de largo el balón. No la pudo tocar Toniolo. Y el balón derechito a las manos de Herrera. A poco va cayendo la tarde aquí en González Catán. Rechaza Herrera. Renzo Fernández. Saca Maraya. Juega Baglieri. Lugo.
La Perla Rojas, Pato Romero. Juega nuevamente para Chino Lugo. Lugo y la pelota. Cabezazo de Maraya. La baja Toniolo. Rodolfo Fernández. Camba presiona en el campo de Paraguayo. Baglieri. Sigue Baglieri. Toque central para Alderetes. Juega otra vez para Baglieri. Rechaza Lugo. A salir un poquito más, muchachos. Revienta Calvo. La saca Hernández. Toca Rodolfo Fernández. Cambaceres y la pelota. Juega Ovelo. Sigue Zárate. Zárate quiere hacer la personal evadiendo a medio plantel de Paraguayo. Y creo que se la mandaron hacia el córner. Habrá tiro de esquina. Efectivamente, sí. Hay córner para el equipo de Cambaceres. Lo va a realizar Coronel. A defender a muchachos esta como sea, a despejar este posible peligro de gol. De la manera como sea. El centro que va. El cabezazo por arriba de Maraya. Y habrá saque de arco para el Guaraní. Multiledi, la marca del tiempo. 37 minutos del segundo tiempo. Deportivo Paraguayo 0. Cambaceres 0. Algunos resultados de primera división. Banfield le ganó de visitante 2-1 a Barraca Central. Lanús y Deportivo Riestra empataron 0-0. Y Boca se está imponiendo 2-0 a Central Córdoba. Juega para Ábalos. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. Local 2. Entrada al barrio Esperanza. Hugo Guas 103. Sigue Zárate. Buena robada por parte del Pato Romero. Rojas y luego agárrate que se va. El paraguayo Ábalos. Le llega Zárate por atrás y lo cometió a realizar un error medio involuntario. Parecía que se iba al lateral, pero no. Esta vez el árbitro Giret cobró tiro libre. Infracción que fue a favor del Deportivo Paraguayo. Le van a pegar. Está Romero y está Rojas. Zárate y Baglieri en la barrera. Bueno, se va Zárate, queda solamente Baglieri. La orden del juez. Centro de Romero. Cabezazo pasado. Y bueno, rebotaba en un hombre de Cambaceres. Habrá tiro de esquina. Y se va Romero para realizar el córner a favor del equipo de Paraguayo. Bueno, después estoy viendo que se prepara después otra variante en Paraguayos. Calculo que será luego de este córner. Lo vemos a José Sogos. Pero primero hay tiro de esquina al centro de Romero. Pégale Lugo. Uy, no se pudo perfilar. Rojas al arco. Creo que pegaba en Pereira y agarrate. Uy. Dura caída ahí por parte de Toniolo. Nada cobró el juez. Centro de Rojas al área. Hernández deja para Lugo. Ábalos. Mendoza Ábalos. Lugo y un no. ¿Qué quiso hacer ahí Lugo? Y con la desesperación metió demasiado el gol y quería pasarle al compañero que no entró. Bueno, de ser así igual estamos muy cerca. Estamos buscando la pelota, buscamos el gol. Es hora de llegar, Presiona mejor Paraguayo, quería pegarle Mendoza. Le trababa un hombre de Cambaceres y hay lateral. Hay tiro de esquina tiro de esquina, ¿qué digo? Saque de banda, digo, para el Guaraní. Parece que se van a realizar las dos variantes. Dos cambios, pero hay un hombre de Cambaceres tendido en el suelo. Veremos de quién se trata. Tenemos fútbol interrumpido aquí en Villa Caso. Bueno, se levantó el hombre de Cambaceres.
Va a haber dos cambios en Paraguayo. Veo que se va Mendoza. Mendoza y va a ingresar Barrio Nuevo. 10 por 20. ¿Qué dice? ¿Va Rolly? Se va Rolly. Bueno, se va González. Ingresa con la 17 Sogos, el ex hombre de Berazategui. Y de esta manera Juan Aquino agota todos los cambios. Hay lateral para el Guaraní. Lo va a realizar Hernández. La Garza, Dieguito Hernández. El balón la juega Lugo. Lugo juega nuevamente para Hernández. Quería tirar un centro, pero Odelo no lo dejó. Hay nuevo lateral para Paraguayo. Otra vez Hernández para realizar este saque de costado. Juega para Ábalos. No, era Leal, corrijo. Y bueno, habrá nuevo lateral para el Guaraní. Realiza Hernández. Quería jugar Leal. Y hay otro lateral otra vez más. A los pelotazos. Cambaceres. Sacando como sea hacia un costado. Nuevo lateral para el Guaraní. Otra vez Hernández para realizar el saque de costado. Juega Leal. Maxi Leal. Lo trababa Odelo. Y otro lateral más para Paraguayo. Oh, en el lazo de un minuto como 4 o 5 laterales. Otra vez Hernández. Juega para Leal. Saca hacia atrás. Lugo. Roja que no se pudo perfilar. Despeja Maraya. Y nuevo saque de costado para Paraguayo. Otro lateral para el Guaraní. Hernández que juega para Sogos. Cae Hernández. Sigue la pelota. Sogos juega para Leal. No la pudo controlar. Y bueno, habrá saque desde el fondo para Cambaceres. 43 minutos de este segundo tiempo. Cae la tarde aquí en Villa Escaso. Y por ahora no hubo grito de gol aquí en González Catán. Todavía, Ayrton, y lo que estamos esperando justamente porque nos hemos perdido mucha oportunidad de gol. Más de 5 oportunidades de goles que hemos perdido cantado. Y algunas veces, no quiero ser pájaro de otro pozo, pero tenemos que convertir a Ayrton, urgente. Tal cual Barrio Nuevo quiere jugar para Rojas, pero llega primero Alderetes. Presiona el balón Romero. Paraguayo que busca el primero aquí. No puede llegar. Eso no. No empujaba nada, dice el juez. ¿Cómo que no? O sea, así se fue al cuerpo directo, sin el balón. Directo al cuerpo, Ayrton, Tal cual, pero el juez Giret no cobró nada. Ahí saque de arco. Ya veremos cuánto se va a adicionar. Revienta a Calvo. Cabezazo de Romero. Quiere llegar Barrio Nuevo. No podía. Y ahora lateral para Cambaceres. 4 minutos más se van a jugar. Hasta los 49 iremos, Gustavo. Tenemos que empezar a ganar. Nosotros los 3 puntos necesitamos. Este empate a nosotros no nos conviene. Tiene que dar los 3 puntos en casa, Ayrton, merecidamente. Hoy es un antes y un después para el Deportivo. Así tal cual, sobre todo de local, donde uno se tiene que hacer más fuerte. Hoy Paraguayo hasta este momento está dejando pasar una oportunidad bastante clave para sumar puntos y seguir trepando en la cima de la tabla. Habrá saque de arco, lo va a realizar Herrera. Herrera que pide el cambio de balón. Hay saque de arco para Paraguayo. Lo va a realizar el Capé Herrera. El pelotazo largo que va para Barrio Nuevo. No. Sacaba Renzo Fernández. Cabezazo de Rojas. Busca Barrio Nuevo. Barrio Nuevo para Lugo que le pega. Quiere buscar las Rojas. Un cabezazo ahí por parte de Alderetes. Le queda el balón al Pato Romero. La baja de pecho Lugo y le pega hacia adelante. Busca Rojas. Quiere llegar Rojas. Un cabezazo para Ábalos.
Sigue el ex hombre de Rubiñón, juega hacia atrás para José Sogos. Sogos y el pase ahí al medio para Walter Lugo. Lugo hacia Hernández. Diego Hernández. Leal. Le erró la pelota. Se le fue a Leal. Le quiso pasar de taco y le terminó chutando para el frente. Qué lástima. Le queda servido el balón a Leal. Rechaza el hombre de Cambaceres. Busca Lugo. Romero, agárrate que se va Zárate contra 3. La marca por parte de Romero. Cambaceres y la pelota. Presiona Zárate que quiere hacerla personal. Centro de Zárate. Cabezazo de Hernández para despejar el peligro del área chica. Presiona Rodolfo Fernández. Cabezazo largo, pelotazo largo y le pegaba Alderetes en Odelo. Y la pelota en Odelo se perdió ese lateral. Ahí saque de costado para el Guaraní. 47 minutos del segundo tiempo. De 49. Hernández con el balón. Cabezazo. Sacaba Domínguez. Zárate. Roberto Fernández. Y ahí lateral para el equipo de Camba. Turismo San Cayetano junto al Deportivo Paraguayo, local 1, Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso. Local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Turismo San Cayetano, pasajes al Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta, envío de paquete express en 24 horas, de Buenos Aires a Asunción. Turismo San Cayetano, en Yeboyate Masinú, Jaicatúa, acá, por todas partes de la República del Paraguay, paquetes de ayuda familiar. Turismo San Cayetano, Ñande Deportivo Paraguayo nivel. De la Cruz, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Western Union, Romad, contenidos patrocinados, Seguros Garay. Y la marca de la camiseta es Gema. Prácticamente la última, ya estamos casi en tiempo cumplido. Habrá lateral para el Guaraní. Lo va a realizar Hernández. La última bola del partido. Toca Sogos, saca Pablo Fernández, manda hacia el lateral. El juez Giret señaló sin corte central y no se rompió el marcador aquí en González Catán. Final del partido. Igualaron 0-0 Paraguayo y Cambaceres, no se sacaron diferencias. De esta manera el conjunto de Juan Aquino consigue 12 unidades, así que no se rompió el cero aquí en González Catán. Así que bueno, algunos resultados en simultáneo: que seguía ganando Central Córdoba de Rosario 1-0 a Fénix, y Cañuelas La Madrid también ya prácticamente en tiempo cumplido 0-0. Bueno, recordemos que Paraguayo va a estar visitando el próximo domingo a Leandro Enalem en General Rodríguez. Esto será a las 15:30 horas del domingo 10 de mayo. Por el lado de Cambaceres recibirá a Mercedes en Ensenada este viernes a las 15:30 por la fecha 11 del torneo de la Primera C. Así que bueno, no se puede romper el cero aquí hoy en Villa Escaso, Gustavo. Es una lástima, Ayrton. Nosotros necesitábamos estos 3 puntos, tiene que quedar en casa. Estábamos esperando para que podamos subir y acomodarnos mejor en la tabla. Solamente hemos sumado 1. Necesitábamos los 3. Esto, no digo que no convenga, pero lo ideal es que los 3 puntos debe quedar en casa. Se jugó muchísimo. El primer tiempo Deportivo Paraguayo se fue muchas pérdidas de oportunidad de gol que no se convirtió. El segundo estuvo muy trabado. Se preparó mejor todavía. Cambaceres se hizo fuerte entre ida y vuelta de pelota. Pero bueno, aquí está el resultado. Los partidos se ganan con goles. No se convirtió ambos lados. No fueron vencidas las vallas. Hizo buena atajada también nuestro arquero, el Capé Herrera. Lo hizo una buena atajada. Varios que nos defendió. Salió con seguridad. Fue uno nada más en el primer tiempo que no tenía tanta seguridad. Pero el segundo
el segundo tiempo demostró capacidad, hidalguía y a carta cabal defendiendo el arco del Deportivo Paraguayo. Después, los cambios que han hecho Juan Aquino, no pudo cambiar mucho el partido porque estuvo muy trabado, muy trabado. Y bueno, aquí está el resultado, señores. 1-1, otra vez vuelta en cancha. No pudimos ganar. Quiero decir 0-0. Puntos cada uno. Fue muy importante para Cambaceres esto, Ellos suman para arriba. Y nosotros ahí luchando en el medio, que queríamos entrar mejor todavía a la tabla, porque cuando uno juega de local tiene toda la posibilidad de poder dejar, porque los jugadores practican en la cancha, conocen la cancha, están aquí, y bueno, no se pudo vencer la valla de Cambaceres, y aquí está el resultado, 1-1. Quiero decir 0-0, un punto cada uno. Y un partidazo para Cambaceres en este caso, ¿no? Sí, así es, tal cual, que Cambaceres queda momentáneamente quinto en la tabla con 13 puntos. Paraguayo queda décimo de 14 con 12 unidades, pero bueno, por lo menos que es algo importante, que si no se puede sumar de a 3, por lo menos tampoco no quedarse con la mano vacía, Gustavo. No, totalmente, Ayrton. Estamos hablando, por eso te decía yo, justamente, si estamos en la cancha de local, lo ideal es que podamos dejar los resultados, los 3 puntos para nosotros, porque necesitamos imperiosamente seguir subiendo y no estar pensando en esa fantasma que nadie queremos pensar, ningún equipo. Que el año pasado, justamente a esta etapa que estuvimos sufriendo muchísimo, Ayrton. Se recuerda cuando fuimos a Luján, cuando estuvimos acá de vuelta otra vez, o partidos. Yo ni quiero pensar en la fantasma de eso, y por eso quiero que esta oportunidad de buena preparación, y salimos empate, no pudimos convertir los goles. No, y así es, tal cual, Gustavo. Bueno, sin nada más que agregar, y bueno, vamos ya cerrando de a poquito, va cayendo la tarde aquí en González Catán, ya todos los protagonistas en los vestuarios, así que de a poquito ya nos vamos preparando y cerrando ya lo que fue esta transmisión, así que agradecerle como siempre a toda la gente conectada a través de nuestra pantalla, Gustavo. Así es, muchas gracias a todos nuestros amigos. Tenemos saludos ahí, algunos de lo que quedaron. Le mando saludos también a Juan y a Alberto, que está también en Paraguay, departamento de Cazapá, que está haciéndonos, que me escribió. Saludos a toda la familia Jiménez y también a la familia López, que está siguiéndonos, también para la gente de Ñumí, que está el departamento de Guairá, que está escuchándonos, familia López. Saludos cordiales a todos. Gracias por acompañarnos a través de Paraguayo TV y a través de coaradio.net. Ayrton Acosta. Así tal cual. Muchísimas gracias, Gustavo Príncipe, y bueno, quien les habla en los relatos, Ayrton Pollo Acosta. Muchísimas gracias por estar ahí detrás de la pantalla de la señal de Paraguayo TV en una producción de coaradio.net. Y bueno, estaremos el próximo domingo en General Rodríguez, cuando Paraguayo visite por la fecha 11 a Leandro N. Alem. Así que recuerden, donde juegue el Deportivo Paraguayo, ahí estaremos nosotros con las cámaras de Paraguayo TV y coaradio.net para llevarles a cabo cada compromiso del torneo de la Primera C. Yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Así que de mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Chau, chau.